Vamos a empezar nuevamente. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Y vamos a ver en esta ocasión los versos del 51 hasta el 62. Y estamos hablando, hermanos, del reino de Dios. Estamos hablando, todo el tiempo Lucas ha estado hablando acerca del reino de Dios. Dios quiere que conozcas bien la verdad acerca del evangelio de Dios. Y en Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 1, dice la palabra de Dios, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió, versículo 2, lean conmigo, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ha estado hablando del reino de Dios varias ocasiones durante el capítulo. Y en esta porción que vamos a ver no es la excepción, sigue hablando acerca del reino de Dios. Ahora, en el versículo 51 dice de esta manera: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Bueno, a este mensaje yo le he titulado, hermanos, la respuesta al llamado de Dios. La respuesta al llamado de Dios. Jesús enseña sobre algunos tipos de respuestas al llamado que Dios hace al ministerio. ¿Sí? Él nos va a enseñar a lo largo de estos versículos algunos tipos diferentes de responder al llamado de Dios o que Dios hace hacia el ministerio. Pero lo que nosotros tenemos que quedarnos en esta hora es que Jesús es el ejemplo de cómo responder al llamado de Dios. Porque nuestro Señor Jesús fue enviado, ¿verdad? Él vino a este mundo a cumplir una misión aquí sobre la tierra. Y Jesús nos da un ejemplo de cómo es que todos los que hemos decidido seguir a Cristo, o todos los que hemos sido llamados a servirle al Señor, que somos todos hemos sido llamados a servirle. No todos hemos sido llamados a servirle en lo mismo, pero todos hemos sido llamados a servirle a Dios. Jesús nos enseña cómo debemos responder a ese llamado de nuestro Dios. Y lo primero que nos muestra ahí en el versículo 51, dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. En otras palabras, cuando se llegó el tiempo en el que él tenía que ir a la cruz y pagar el precio de la salvación de todos los seres humanos que crean en él, de todos los seres humanos, entonces, cuando se llegó el momento en que Jesús habría de ser sacrificado y habría de ser crucificado, cuando se llegó el momento cumbre de su llamado, que es venir a morir por los pecadores, cuando se llegó ese momento, dice la palabra que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esa expresión de afirmó su rostro no es una expresión que usemos nosotros, pero lo que aquí está diciendo es que él se llenó de valor, ¿sí? Y que con gran determinación dijo: voy a ir a cumplir el llamado que Dios me ha dado. Voy a ir a pagar ese precio. El sacrificio que tenga que hacer, voy a ir y lo voy a hacer con gran valor y con gran entrega. Ahora, ¿cuántos de nosotros, hermanos, estamos dispuestos a afirmar nuestro rostro, a llenarnos de valor y decirle al Señor: Señor, si tú me estás llamando a mí, si tú quieres que yo te sirva a ti, yo voy a afirmar mi rostro y voy a ir y voy a pagar el precio que tenga que pagar para cumplir tu voluntad?
Hermanos, el precio que Jesús pagó fue, hermanos, morir en la cruz, ser crucificado, ser desechado, ser despreciado entre los hombres, ser golpeado, ser abofeteado, ser injuriado, ser escupido, ser golpeado brutalmente, ser latigueado. Ese es el precio. Y entonces, ¿ustedes creen que Él no sabía lo que iba a pagar? Él sabía perfectamente, pues Él es Dios. Él sabía perfectamente el precio que tenía que pagar. Y aún así, estando en la condición de hombre, dice la palabra, Él nunca perdió esa condición de hombre. Él siempre fue Dios. Siempre es Dios. Siempre fue Dios durante su ministerio, pero también siempre fue hombre. Y estando en la condición de hombre, Él afirmó su rostro y dijo, voy a pagar este precio. Hermanos, a veces pensamos que servir al Señor significa, bueno, voy a servir al Señor porque, bueno, cuando sirves al Señor, pues te va muy bien. Pues hermanos, si lo quieres ver así con fe, está bien. En el sentido de que te va bien porque estás haciendo la voluntad de Dios, está bien. Pero de que no vas a sufrir, eso no es una garantía. Si tú dices, voy a servir al Señor porque yo no quiero sufrir, estás equivocado. Porque servirle al Señor implica muchas veces tener que sufrir. Sufrir la falta de entendimiento de quienes no creen en Cristo Jesús. Sufrir la falta de entrega y de compromiso de quienes solamente vacilan con la vida cristiana. Sufrir el desprecio de aquellas personas que se sienten exhibidas cuando hay alguien que realmente sí quiere entregarse al Señor. Sufrir el precio de las personas que solamente son tibios y no quieren hacer la voluntad de Dios. Sufrir el desprecio de aquellas personas que quieren jugar a otra cosa, pero cuando se les invita a entregar sus vidas no lo quieren hacer. Hermanos, servir al Señor implica un sacrificio. Implica, hermanos, que tienes que tomar una decisión importante por encima de todo. En los versículos anteriores acabamos de ver cómo es que el Señor les había llamado a ellos a que Jesús tenía que ser lo más importante. Nadie podía ser discípulo del Señor si no estaba dispuesto a amar menos, ¿verdad? A cualquier otra cosa, a cualquier otra persona, a cualquier otra posesión. Y aquí el Señor les sigue hablando del tema, de la importancia del llamado y cómo vas a responder al llamado. Y Él dice, ¿se llegó el tiempo? Ok, voy a firmar mi rostro y vámonos hacia Jerusalén. Vámonos a Jerusalén. Ese pasaje, hermanos, ese comienzo se le conoce como el regreso a Jerusalén o la trayectoria hacia Jerusalén. Jerusalén significaba ir a la cruz. Para el Señor Jesucristo lo que significaba regresar a Jerusalén era ir a la cruz. Entonces, Él está respondiendo ese llamado y Él está acudiendo a ese llamado pues con valor, con valentía, sabiendo que Dios sabe todas las cosas, que Él, siendo Dios mismo, dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo, es mi propia voluntad. Pero hermanos, también nos está dando un ejemplo a nosotros de cómo es que nosotros tenemos que entregarnos hacia el Señor. ¿Sí? En esta misma porción vemos que dice, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron, el versículo 52, fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Todos saben, hermanos, en la historia que samaritanos y judíos no se trataban entre sí, que no había una relación con ellos. Y aquí el versículo 53 dice, mas no le recibieron, porque su aspecto era como que ellos iban hacia Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? ¿Qué les parece? Jacobo y Juan. Juan, el apóstol del amor. El que escribió las epístolas del amor. Le está diciendo, ¿cómo ves, Señor? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y que los consuma? Yo imagino al Señor Jesucristo por dentro pensando, ay muchachos, no pudieron echar un demonio. Hace unas semanas
¿Ustedes quieren mandar que descienda fuego del cielo y que los consuma a ellos? ¿De qué espíritu son? Les está diciendo el Señor Jesucristo. El Señor Jesús le dice, yo no vine a perder a las almas, vine para ganarlas. Yo no vine a perder a ninguno. Dentro de los planes de Dios, hermanos, dentro del propósito de Dios, Él está siendo bien claro. Bien claro. Yo no vine a perder las almas, vine a ganarlas. ¿Sí? Vine a morir para que las almas puedan creer y puedan salvarse. Entonces no se trata de eso. Entonces vemos aquí, ahora, en parte, hermanos, podemos entender a Juan y a Jacobo. Usted no se haga, ¿verdad? Ellos de todas maneras eran los apóstoles. Y de todas maneras ya tenían cerca de 3 años ahí con Jesús. Y era, hermanos, fácil entender porque a veces, hermanos, en la iglesia hay algunos pastores, yo no, ¿verdad? Pero hay algunos pastores que quisieran que cayera fuego del cielo y que se consumiera unos cuantos, ¿verdad? Pero sabemos que no es el propósito de Dios. No es lo que Dios está queriendo que se haga. Estos samaritanos no entendían. Ellos decían, no, pues es que todo lo que tiene que ver con Jerusalén está mal, está equivocado. Entonces, como ellos van hacia Jerusalén, pues no los recibimos aquí, punto, y ya, ¿verdad? Entonces vemos aquí al Señor Jesús que le está diciendo que el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo en el camino, cuando ya ellos iban en el camino, hermanos, vemos 3 tipos de respuesta de los hombres al llamado de Dios. Primero acabamos de ver la respuesta de Jesucristo, dispuesto a morir por el propósito de Dios, el propósito del Padre, ¿verdad? Pero ahora vemos 3 tipos de respuesta. Y la primera de estas respuestas, hermanos, yo le he puesto el voluntario que no calcula el costo. ¿Por qué? Porque, hermanos, así como en aquel entonces había estos clases de discípulos, bueno, en los tiempos actuales también, hermanos, hay clases de discípulos que se pueden identificar y se pueden representar muy bien a través de estos 3 tipos de respuesta. Y uno de ellos es el voluntario que no calcula el costo del llamado. Y le dice al Señor ahí en el versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿En serio? La respuesta de Jesús pudiera ser en ese momento, ¿en serio? Voy a la cruz. ¿Quieres ir a la cruz? Te seguiré a donde quiera que vayas, dijo este tipo de discípulo. Te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Serio? ¿Ya lo pensaste bien? ¿Sabes a dónde voy? Voy a la cruz. ¿Tú quieres ir a la cruz? ¿Quieres ir conmigo a la cruz? ¿Me vas a seguir a donde quiera que vaya? Y hermanos, siempre hay dentro del reino de Dios discípulos que no calculan el costo de seguir al Señor. Que se les hace fácil decirle a Dios, Dios, a donde tú digas yo voy, a donde quieras que vaya, ahí yo voy a estar, yo me hago cargo, yo voy, yo me entrego. Cuenta conmigo, Señor. ¿Serio? Y yo quisiera preguntarle, hermano, a usted en esta hora, ¿alguna ocasión has pensado decirle a Dios, Señor, a donde quiera que vayas, yo voy? No digo que esté mal. La expresión está bien. La propuesta del discípulo hacia Cristo está bien. La pregunta es, ¿ya pensaste a dónde te está llamando el Señor? Les acababa de decir en el mismo capítulo más atrás, el que no toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo.
¿Quieres ir a donde yo voy? Voy a la cruz. Y algo que tenemos que entender, hermanos, todos los que hemos sido llamados por Dios y todos los que queremos servir al Señor, es que realmente a donde vamos es a la cruz. ¿Cuál es el camino? ¿Hacia dónde nos dirigimos, hermanos? Hacia tomar nuestra cruz cada día. El camino del servicio al Señor, hermanos, no es el camino de la popularidad. El camino de seguir a Cristo, hermanos, no es el camino de las riquezas. El camino de seguir a Cristo, hermanos, no es el camino de la fama. El camino de seguir a Cristo no significa que ahora te vas a convertir en esa monedita que le cae bien a todos. Al contrario, vas a echarte a muchos enemigos en contra por seguir a Cristo Jesús. ¿Quieres servir a Cristo Jesús? Pero hermano, ¿a poco va a tener que ser así? Pues no es que lo quieras, no es que tenga que ser así, pero la cuestión es que te vas a encontrar en el camino muchos como los samaritanos que no están dispuestos a contribuir para el reino de Dios. ¿Y qué vas a hacer? Vas a tener que sacudir el polvo de ese lugar y buscar otra aldea donde puedas trabajar. Muchas veces uno quiere trabajar en el servicio del Señor y uno piensa con quiénes puede trabajar. A veces uno se sienta y ora a Dios y se pone uno sobre una mesa o sobre un escritorio y uno dice, ay, pues con fulanito de tal y con sultanito y con este y con este. Y cuando les haces la propuesta, a veces te dicen que sí, lo que sea. Y luego cuando se trata de avanzar, pues ya no. Pero es que si tú dijiste que sí querías seguir a Cristo y querías hacer todo lo que Él quisiera y querías hacer todo lo necesario. Sí, pero ya no. Ya no. Y algo que tenemos que entender, hermanos, seguir a Cristo implica precisamente ir detrás de Él a donde quiera que Él vaya, al costo que sea, hermanos. Al costo que sea. Pero vemos aquí la explicación de nuestro Señor Jesucristo que le dijo Jesús, a este primero, le contesta Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Yo soy el Hijo del Hombre. Yo no tengo una guarida y no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Me vas a seguir? ¿Piensas que te va a ir mejor que como me ha ido a mí? El Señor dijo, si a mí me despreciaron, a ustedes también los van a despreciar. Si a mí no me recibieron, a ustedes tampoco los van a recibir. Si el mundo a mí me rechazó, hermanos, la persona que quiere seguir a Cristo Jesús va a ser rechazado. Dice la palabra de Dios que cualquiera que quiera vivir en este mundo piadosamente sufrirá ¿qué? Persecución. El que quiere vivir en este mundo piadosamente va a sufrir persecución. ¿Piensas en eso? ¿Quieres seguir a Cristo Jesús? ¿Quieres servir al Señor de todas maneras, independientemente de que el Señor te está advirtiendo que cualquiera que quiere servir a Cristo Jesús va a sufrir persecución? Porque ese es el costo de seguir a Cristo. No se trata, hermanos, de que estás viendo el seguir a Cristo como una opción. Una opción, hermano, en la que tú puedas estar en una mejor condición. No es eso. Es que ahora te estás olvidando de las cosas materiales. Es que ahora te estás olvidando de las cosas seculares. Y ahora estás poniendo a Jesucristo como el centro de tu vida. El propósito de Dios es tu propósito. El llamado de Dios es el llamado que Dios hace a tu vida. Ya ahora vas a cambiar tus prioridades, porque tus prioridades ahora son las prioridades de Cristo, del reino de Dios. Entonces, esta primera persona voluntaria le dice, Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Las zorras no tienen guaridas, las aves de los cielos y las aves del cielo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero hay un segundo. Este es el voluntario que no calcula el costo. El segundo son los que no sienten la prioridad del llamado. Le dijo otro. Iban en el camino.
Otro le dijo a otro Jesús, sígueme. Versículo 59. Él le dijo, Señor, deja que primero, fíjense esa expresión, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia ¿qué? El reino de Dios. Ahora, hermanos, cuando el Señor está diciendo que el que no aborrece a padre, madre, hijos, hermanos, no puede ser discípulo, no significa que tú llegas ahora con tu mamá y le dices a tu mamá, te aborrezco, porque ahora amo a Cristo, ahora a ti te aborrezco. O sea, no es eso lo que Dios está enseñando. ¿Sí? No es eso lo que Cristo nos está enseñando. Lo que está diciendo es que no tienes un obstáculo válido. Ni siquiera tu familia, ni siquiera los más cercanos y más valiosos de tu familia pueden ser un obstáculo para servirle al Señor. Significa que pones a Dios por encima de familia, de personas, de tareas, de actividades, de posesiones, de lo que sea. Cristo es el primer lugar en tu vida. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero esta persona le dice, mira Señor, nada más deja que primero vaya y haga esto. Ahora, no nos explica si su papá se estaba muriendo en ese momento. No nos explica la condición en la que estaba su papá. Pero la respuesta del Señor Jesucristo es, ¿sabes? Primero, ve, anuncia el reino de Dios. Y hermanos, ¿qué nos dice el Señor en Mateo 6:33? Cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, esas cosas que son necesarias, ¿qué hace Dios? Él las añade. Nuestro Dios no es inconsciente, hermanos. Nuestro Dios no es injusto. ¿Sí? Pero lo que Dios quiere es que aprendamos a poner primero lo que es primero. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, dame a tu hijo, ¿ustedes creen que Dios quería sacrificar al hijo de Abraham? No, Dios quería ser el primero en el corazón de Abraham. Cuando Abraham le demostró que Dios es el primero en su vida, le dijo, aquí está tu hijo, no le hagas daño, disfrútalo, es tu hijo, tengo una promesa que yo te hice a través de él, aquí está, la voy a cumplir. Pero ya me has demostrado que en tu corazón yo soy el primero. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Si Dios te está llamando a servirle, hermano, Dios quiere ser el primero en tu vida, por encima de cualquier persona, por encima de cualquier actividad, de cualquier cosa o de cualquier posesión. Dios quiere ser el primero. Eso es lo que Dios quiere, ser el primero. Y hermanos, el Señor Jesucristo nos lo está enseñando. Siendo Él Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo nos da el ejemplo, hermanos, de que ¿cómo voy a responder al llamado de Dios? Despójate a ti mismo. El que se humilla, Dios se encarga de exaltarlo. El que se entrega, hermanos, entra en el cuidado de Dios. Entra en la protección de Dios. Pero en su corazón ha decidido poner a Dios por encima de todas las cosas. En un tiempo, hermanos, en el que vivimos, este tiempo está siendo preparado y ha sido manipulado por el diablo desde hace siglos, hermanos, para llegar a un momento cumbre. Y el momento cumbre del diablo, hermanos, está por llegar. ¿Sí? También el momento cumbre de Cristo Jesús. Pero el momento cumbre del diablo está por llegar. ¿Por qué? Porque ha manipulado y ha armado todas las cosas de tal manera que todos los designios de los pensamientos de los hombres sean de continuo otra vez el mal, como fue en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, como fue en aquellos tiempos, todo otra vez. Nada menos, hermanos, si se aprueba las leyes que están en la iniciativa del presidente, hermanos, otra vez tendremos a Sodoma y Gomorra aquí en la tierra, otra vez en nuestro país. Sí, los designios de los pensamientos están cada vez hacia el mal. ¿Qué es lo que Dios quiere?
en tu corazón ser el primer lugar. Porque cuando Dios es el primer lugar en tu corazón, entonces tú podrás ordenar todas las demás cosas después de Dios. Y Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que sus hijos hacen dentro de su reino. Él no es injusto. Él no va a hacerse el que no entiende cuáles son tus necesidades. Él no va a hacerse el que no entiende cuál es la protección que tú necesitas. Él lo sabe. Él lo sabe. Pero en tu corazón debes desarrollar tu fe de tal manera que Dios debe de ser el primer lugar en tu vida. Dios debe ser el primer lugar en tu vida. Entonces están los que no sienten la prioridad del llamado. Han sido llamados por Dios, pero dicen, sí, pero después, en otro momento. Oye, pero es que hay que servirle al Señor, sí, pero también hay que comer. Hay que servir al Señor, sí, pero también hay que trabajar. Hay que servir al Señor, sí, pero también tengo que ver a mis padres. Hay que servir al Señor, sí, pero también tengo que atenderme médicamente. Y todas esas cosas que estoy diciendo en contraparte son importantes. Son necesarias inclusive. Pero pon a Dios en tu corazón en primer lugar. Dale a Dios el primer lugar en tu vida. Hermano, si no lo haces, no puedes ser discípulo de Dios. No puedes, hermano, no puedes ser discípulo de Dios. Puedes imitar que lo eres. Puedes engañarte y engañar a unos cuantos de que lo eres. Pero el día de la prueba, en el momento de la prueba, saltas del barco y corres, porque estás buscando tus propios intereses y no los de Dios, y no los del reino. Entonces tenemos aquí los que no sienten la prioridad del llamado. ¿Sí? En el versículo 59 y versículo 60, Jesús les dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Así como yo, les puede decir el Señor Jesucristo, así como yo estoy dispuesto a ir a la cruz, a Jerusalén, y pagar el precio que Dios me está pidiendo, lo voy a hacer. Pero hay un tercer tipo de personas también, hermanos. Hay un tercer tipo de personas dentro del reino de Dios. Tercer tipo de aspirantes a discípulos, vamos a llamarle de esta manera. Son los que tienen la mirada en las cosas de atrás, en las cosas que están dejando, en las cosas del pasado, o en las cosas que han logrado hasta este momento, o que tienen. Dice el versículo 61, dice, entonces también dijo otro. Este otro es un poquito más pensante, ¿verdad? Le dijo, te seguiré, Señor. Pero, ¿se acuerdan de los peros que les digo? Pero, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si Dios te ha llamado, hermano, tienes que aprender a dejar todo lo que está atrás, se queda atrás. Él está diciendo aparentemente una cosa buena, ¿verdad? Déjame que me despida de los de mi casa. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios llamó a Eliseo y que Eliseo estaba arando con 12 yuntas? Y que Elías viene y pone el manto sobre él, hace esa sucesión, y Eliseo agarra las yuntas y le habla junto a su familia. Yo creo que el caso de Eliseo fue un caso diferente, porque el caso de Eliseo, Eliseo dijo, voy a invitar a mi familia para que vean cómo voy a quemar los puentes para no regresar. Otra vez, no vaya a regresar a lo que un día renuncié y un día dejé atrás. ¿Qué hizo Eliseo? Agarró las yuntas. Con las yuntas hizo leña. Con los bueyes hizo carne asada. Y juntó a toda su familia, a todos, y les dijo, hasta aquí me he dedicado a esto. De aquí en adelante, ahora soy el profeta de Dios.
De aquí en adelante, ahora voy a ser el profeta de Dios. Es muy diferente a lo que este discípulo está haciendo. Dame chance, déjame, voy y me regreso tantito, nada más voy a despedirme, ahorita vuelvo, ¿verdad? Ahorita vuelvo. Yo conozco esos ahorititas, ¿verdad? De algunos hermanos, yo conozco esos ahorititas de algunos muchachos, ¿verdad? Pastor, cuente conmigo, pero denme chancita. Ahorita vengo, ¿verdad? Y llegan cuando ya terminamos, ¿verdad? Cuando ya terminamos y ya está el pollo asado y ya está todo. Y, ay, pastor, no pude llegar antes, pero qué bueno que llegué de todas maneras al pollo, ¿verdad? No, estaba recordándome un caso nada más. Los que tienen la mirada en las cosas de atrás, dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y hermanos, cuando tú sientes ese llamado por Dios, tu familia se dará cuenta que nada te va a hacer desistir de tu servicio al Señor. Que nada te va a hacer desistir de que Dios es el primero en tu vida. De que tú le has rendido a Dios todo lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que dices que es tuyo, todo se lo has rendido a Cristo Jesús. Dice Dios que nadie que pone su mano en el arado voltea hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Una ocasión estaba con un tío, yo estaba muy chico, pero se estilaba que los hombres se iban a la labor, entonces yo me fui a la labor, y las mujeres se quedaban en casa, ¿verdad? Con mi tía, haciendo las cosas de la casa. Y estaba en la labor y andaba con mi tío en el tractor, él andaba en el tractor, y estaba rompiendo la tierra y haciendo surcos. Y yo iba sentado en la polvera del tractor con él, y ahí ya iba varias vueltas que iba hasta un extremo y luego se regresaba. Y le dije a mi tío, ¿puedo yo también agarrar el tractor? Sí, está bien. Y agarré el tractor. Pero las líneas que él estaba dejando eran líneas derechitas. Y las mías parecían eses, ¿verdad? Ahí iba. Y las eses son como una burla para los demás campesinos, ¿verdad? Que pasan por ahí a un lado y que ven que está todo ahí chueco. ¿Qué es lo que estaba pasando? Había unos árboles ahí, y cuando rompes la tierra, salen ratones, y salen víboras, y salen animalitos. Y en los árboles se ponen los águilas y otro tipo de esos aves. Y yo veía, me gustaba ver cuando salían y cuando las aves se iban, ¿verdad? Iban y agarraban a la presa. Pues sí, pero eso estaba divertido. Pero el trabajo estaba quedando mal. ¿Sí? Yo me estaba divirtiendo viendo lo que estaba pasando ahí alrededor, con todas las cosas, los animalitos que salían y todo eso. Pero el trabajo principal no lo estaba haciendo bien. Dios dice que una vez que Él te llama a servirle al Señor, tienes que dejar de voltear a ver otro lado. Tienes que quitarte de cosas. Debes de quitar todas las distracciones que te impidan hacer bien el trabajo que Dios te ha llamado a hacer. Ponerlo a Él en primer lugar en tu vida. Entonces, hermanos, servirle al Señor. Hay una necesidad grande, hermanos, en el reino de Dios, de discípulos que estén dispuestos a entregar sus vidas para que Dios los use. Hermanos, yo no sé en la siguiente generación cuántos siervos decididos están dispuestos a levantarse para rendir sus vidas a Cristo Jesús completamente. Rendir sus vidas al Señor completamente. Es decir, Dios es el primer lugar en sus vidas. Independientemente de cualquier otra actividad que vayan a realizar, la otra actividad la van a acomodar como secundaria, como no prioritaria, como actividad que puede moverse, que puede quitarse, que no puede, inclusive que puede prescindirse. Pero van a hacer el llamado que Dios les ha dado. Van a entregar sus vidas y van a confiar en Dios y depender solamente de Dios en el llamado que Dios está haciendo. Jesús les dijo, yo voy a Jerusalén. Voy con decisión, voy a morir, voy a entregar mi vida y lo voy a hacer con determinación. La pregunta es,
¿cuántos de ustedes están dispuestos a seguirme a mí hasta la cruz? Estos apóstoles, hermanos, que caminaban con Cristo Jesús, después de que Cristo dio su vida, que el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos con poder anunciaban el Evangelio del reino de Dios al costo que fuera, al costo de cárcel, al costo de palizas, de látigos, de golpizas, al costo de persecución, al costo de lo que fuera, inclusive al costo de la muerte. La mayoría de estos 12 hombres, ¿sí?, murieron habiendo entregado sus vidas por Cristo Jesús. Pero cada una de esas vidas, hermanos, que se entregaron para Cristo Jesús, fueron semillas que germinaron la tierra y se multiplicaron en miles y hasta en millones de creyentes. Miles y hasta millones de creyentes. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. Cada vez que un siervo de Dios está dispuesto inclusive a morir por Cristo Jesús, hermanos, esa semilla Dios no la desperdicia. Esa semilla Dios levanta fruto para que muchas almas puedan venir al conocimiento de Cristo Jesús, para que el reino de Dios crezca y se fortalezca. La pregunta es, ¿cuántos, hermanos, en esta mañana estarán dispuestos a rendir sus vidas a Cristo Jesús como el Señor Jesucristo nos ha enseñado? ¿Cuántos están dispuestos, hermanos, a poner a Dios en primer lugar en sus vidas? A servir a Dios por encima de cualquier cosa, de cualquier costo, porque eso es lo que Cristo nos ha enseñado, hermanos, acerca del reino de Dios. En el reino de Dios, hermanos, no consiste en organizar cultos en la iglesia, hermanos, para que la iglesia se pueda reunir. Eso es una pequeña parte de esto. El reino de Dios consiste en siervos y siervas que rinden sus vidas a Cristo, entregándose a Cristo Jesús para que Él haga de ustedes o de nosotros lo que Él quiera hacer en nosotros. Entonces, hermano, ¿cuántos en esta congregación, cuántos de esta iglesia estarán dispuestos, hermanos, a decirle al Señor Jesucristo, si tuviera que morir por servirte, estoy dispuesto a morir? Si hubiera la necesidad de sacrificar mi vida para que otros conocieran el Evangelio de Cristo Jesús, Señor, yo estoy dispuesto a hacer esa semilla que se siembra, esa semilla que está dispuesta a morir para que mucho fruto se levante para el reino de Dios. ¿Cuántos, hermanos, estarían dispuestos a renunciar a sus preferencias, a sus comodidades? ¿Cuántos están dispuestos a renunciar a sus deseos personales? ¿Cuántos están dispuestos a renunciar y a ver morir sus sueños personales por ver que el reino de Dios crece y se engrandece? Por ver que el reino de Dios se multiplica y se establece. Hermanos, ¿cuántos en esta mañana están dispuestos a dar su vida para Cristo Jesús? Piénsalo bien, hermano. Piénsalo bien. Porque hay muchas personas que están dispuestos a decir, Señor, yo te seguiré a donde sea, pero no saben lo que consiste. Piensan que solamente es hacer cualquier cosa para el Señor. No. Es estar dispuesto, hermanos, a dar tu vida por Cristo Jesús. Hermanos, vienen tiempos bien peligrosos. Vienen tiempos bien peligrosos, hermanos. Y vienen pronto, hermanos. A la vuelta de unos años. Vienen tiempos peligrosos. ¿Cuántos cristianos estarán dispuestos a mantenerse de pie en fe, diciéndole al Señor, Señor, yo tengo mis convicciones firmes? Va a haber tiempos, hermanos, en los que van a llegar a las escuelas y van a decirles a sus hijos, les van a decir a sus hijos que sus hijos tienen derecho a escoger el sexo que ellos quieren tener. ¿Cuántos vamos a ser los que tengamos valor y decirle a las autoridades, usted no le va a enseñar a mi hijo eso? Esto es lo que enseña Dios y esto es lo que mi hijo va a creer. Pero es que hay multas y que hay reprensiones y que hay... No importa cuál sea el precio. Mis convicciones cristianas, mis convicciones bíblicas son estas.
Pero es que hay que respetar los derechos. No, ¿cuál respetar los derechos? Hay que respetar los principios establecidos por Dios. Eso es lo que tenemos que respetar. No los derechos establecidos por los hombres, pero ¿cuántos valientes habrá que se levantan con la bandera de Cristo Jesús y que dicen yo soy cristiano? Hermanos, va a llegar un momento en el que los pastores nos van a obligar a casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Cuántos siervos de Dios estaremos dispuestos a decir, si el precio es cárcel, pues voy a la cárcel, pero yo no caso a ningún hombre con un hombre y a ninguna mujer con ninguna mujer, porque esos no son principios de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos habrá que tengan ese valor? ¿Sí? En este tiempo, hermanos, hay persecución. Hay persecución en las secundarias, hay persecución en las preparatorias, hay persecución en las facultades, hermanos, acerca del consumo de droga, acerca de la pornografía, ¿sí? De ver, de tramitar o inclusive de participar en la venta de pornografía. ¿Cuántos estarán dispuestos a decir, yo no caigo en esto? Yo no le entro a esto, yo soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios tengo mis principios muy claros y muy establecidos. Y yo no voy a estar dispuesto a ceder a lo que el diablo quiere. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos va a haber valientes que están dispuestos a arriesgar sus vidas por Cristo Jesús? A lo mejor va a ser necesario en aquellos tiempos, hermanos, poner escuelas en casa, rechazar los libros que provee el gobierno, pero vamos a tener que mantenernos firmes, hermanos, en nuestras convicciones y predicar el Evangelio de Jesucristo. Va a ser tiempo, hermanos, es tiempo ya de no vacilar. No tenemos que esperar a que esas cosas lleguen. Tenemos que adelantarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que predicar y que anunciar el Evangelio del reino de Dios. Pero los cristianos, hermanos, estamos distraídos en tantas cosas. Estamos metidos en tantas y tantas y tantas cosas que no tienen que ver, hermanos, con el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, usted y yo tenemos que meternos en actividades que consistan en alcanzar a las personas para Cristo Jesús, en predicar a Jesucristo, pero asegurarnos, hermanos, que las personas verdaderamente están creyendo en Jesucristo, están aceptando, están reconociendo a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. No que están aceptando una religión nueva, no que están aceptando un cambio de denominación o de religión, no, que están aceptando a Jesús como el Señor de sus vidas, como su Salvador. Están poniendo toda su confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que cambiar. La iglesia tiene que despertar, porque el diablo está metiendo a la iglesia en un letargo que está debilitándola, quitándole las fuerzas para que la iglesia no haga su trabajo. La iglesia tiene que evangelizar, tiene que discipular, tiene que servir al Señor, tiene que predicar de Jesucristo. Hay que hablar de Cristo Jesús, hermanos. El cristianismo no es una moda. El cristianismo, hermanos, es un reino. Es un reino donde hay un rey que gobierna y es Cristo Jesús. Los hijos de Dios, los que formamos parte del reino, tenemos que ser diferentes, hermanos. Nuestro vocabulario no puede ser el mismo vocabulario de los muchachos del mundo. Nuestra forma de pensar no puede ser la forma de pensar del mundo. Hermanos, basta ya de perder tiempo en cosas que son innecesarias. En serio, hermano, dejen las cosas que son innecesarias. Quisiera decirle a los muchachos nada más, pero esto ya no es cuestión de los muchachos nada más. Los que están casados también, ¿en dónde pasan su tiempo? ¿En dónde están pasando su tiempo? ¿Cuánto tiempo de televisión estás metiendo a tu cabeza? ¿Cuánto tiempo de internet estás metiendo a tu cabeza? ¿Cuánto tiempo de juegos electrónicos estás metiendo a tu cabeza? ¿Cuántas horas te pasas en esto? Y el Evangelio de Dios no está siendo predicado. Y el Evangelio de Dios no está siendo anunciado. No te distraigas.
No te distraigas. Tenemos un llamado de Dios. Y el llamado es, hay que salir a anunciar el evangelio del reino de Dios. Hay que hablar de Jesucristo, hermanos, en todas partes. No te pierdas. ¿Cuántos estarán dispuestos, hermanos, a responder al llamado de Dios? En esta mañana, yo quiero invitarte a pensar. Jesús fue con determinación hacia la cruz a cumplir el llamado del Padre, de pagar el precio de tu salvación. ¿Con qué determinación estás decidiendo responder al llamado que Dios está haciendo a tu vida? ¿Con qué determinación estás decidiendo responder a ese llamado? ¿Cuál es tu determinación? ¿Lo estás haciendo? Haz una oración personal. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Haz una oración personal. Y en esta oración personal, reflexiona. Tú eres salvo por la gracia de Jesucristo. Eres salvo porque alguien te llevó el Evangelio. Porque alguien te compartió de Cristo. Porque alguien te invitó al camino. Por eso eres salvo. Pero, ¿cuánta gente alrededor tuyo hay que se está muriendo sin Cristo Jesús? ¿Cuánta gente? Vivimos en una ciudad de posiblemente 6 millones de personas, donde posiblemente solamente 600 personas, 600,000 personas son salvas. Faltan más de 5 millones. Hay más de 5 millones de personas que no tienen a Cristo Jesús aquí, en nuestra ciudad. Y Cristo viene pronto. La maldad se multiplica día con día. Y los hijos del reino, ¿en dónde estamos enfocados? Los hijos del reino, ¿en qué estamos participando para que el reino de Dios crezca y para que otros crean en Jesucristo? Decía Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ahora es tiempo, hermanos, de rendir nuestras vidas a Cristo Jesús. Ahora es tiempo de responder al llamado, pero sin vacilar. Hermanos, el mundo está esperando que la iglesia se manifieste. El mundo está esperando ver a la iglesia con su mensaje. El mundo necesita a Cristo Jesús. Y la iglesia se está haciendo la que no entiende que tiene un llamado de Dios para anunciar el Evangelio. El mundo se está perdiendo, se está muriendo. El mundo se está pudriendo, hermanos, sin Cristo. La maldad se multiplica. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Los que creemos en Jesucristo, los que tenemos una convicción que la Biblia, la palabra de Dios, cambia, transforma. Los que hemos experimentado la seguridad de nuestra salvación por la fe puesta en Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Es posible que ahorita que termine la reunión de la iglesia, tú salgas y vayas otra vez a tus actividades que quizá no sean malas en sí mismas. Y vas a olvidar este mensaje. Vas a olvidar este llamado de parte de Dios a tu vida. No seas así. No seas ingrato.
Sea agradecido a Dios. Ríndele tu vida a Cristo Jesús. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, somos del Señor. Le pertenecemos a Jesucristo. Hermano, rinde tu vida a Cristo. Esfuérzate, sacrifícate para que alguien conozca a Cristo Jesús. Haz algo, hermano. Haz algo en tu trabajo. Haz algo ahí en tu comunidad para que alguien conozca a Cristo Jesús. Jesús le dijo a uno de ellos, ven, sígueme. Y él dijo, sí, pero espérame tantito. Deja que entierre a mi padre. Dios le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven, anuncia el evangelio del reino. Hermano, tienes que tomar una determinación. Es hoy, es ahora. El día de hoy nos estamos congregando muchas iglesias en el mundo. Y estamos pasando tiempos muy agradables de alabanza a nuestro Dios. Tiempos en los que exaltamos a través de los cantos y tenemos cultos muy bonitos y tenemos una comunión muy hermosa entre los hermanos y todo. Pero el mundo está muriendo sin Cristo Jesús. Hace más de 2000 años que Cristo fue a la ciudad de Jerusalén a entregar su vida en una cruz para tu salvación. Y desde ese entonces hasta la fecha, la iglesia ha estado predicando el evangelio. Hubo varios cientos de años, más de 1000 años, hermanos, de persecución extrema en contra de la iglesia. Y la iglesia tenía que reunirse en sótanos, en azoteas, en lugares oscuros, en las madrugadas. Tenían solamente esos momentos para reunirse y para hablar de Cristo Jesús a otras personas. Pero la iglesia no dejaba de avanzar y no dejaba de multiplicarse. Hace 500 años hubo un avance en tiempos de la Reforma, en el que se ganó el derecho y la oportunidad de que la iglesia pudiera hacer su mensaje en lugares públicos. Y que no fuese solamente la iglesia de Roma la que pudiese gobernar y dominar. Y salieron tiempos, hermanos, en los que la iglesia salía a predicar por todos lados. Pero aún así, hermanos, la iglesia ha caído en un letargo en este último tiempo. La iglesia está cayendo en una tibieza marcada. En una tibieza, hermanos, en el que la iglesia se mete en cuestiones de política, la iglesia se mete en cuestiones sociales, la iglesia se mete en muchas cosas y no está haciendo su labor principal de anunciar el evangelio del reino. Jesucristo dijo, yo no he venido para perder las almas, yo he venido para ganarlas. Así que vamos a anunciar el evangelio. Si en un lugar no te reciben, ve a otro lugar y comparte el evangelio. Pero tenemos que compartir el evangelio de Cristo Jesús. Habrá alguien, hermanos, en esta mañana que, consciente del llamado que Dios está haciendo, le dice a Dios, Dios, aquí estoy.
aquí estoy. A partir de hoy voy a estimar mi vida solamente como una ofrenda para ti, Señor. Voy a valorar y apreciar mi vida como una ofrenda que yo estoy rindiendo a ti. Pero para mí el vivir es Cristo y el morir será ganancia. ¿Cuántos estarían dispuestos a decir como Pablo al Señor, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Habrá alguien que honestamente está dispuesto a pagar ese precio? Póngase en pie en su lugar. Piensa en el costo. Piénsalo bien. Pero si tú estás dispuesto a morir por Cristo Jesús, honestamente, ponte en pie ahí en tu lugar.